Bien, ahí está, iniciar la grabación. Bueno, la idea de hoy entonces es ver Big Data o hablar sobre Big Data o lo que implica el término de Big Data. Quería hacer una consulta. ¿Alguien de los que está acá presente está trabajando con algo relacionado con Big Data de manera directa o indirecta? En mi caso no. Ok, Yo trabajé, bien, ahora no. bien. ¿Quién habló? No llegué a ver. Agustín, Agustín. Bien. Bueno, sí, sí. te invito, Agustín, a que en la medida que vayamos nombrando, digamos, vamos a ir hablando en este encuentro de muchos conceptos que están asociados a la terminología de Big Data, ¿sí? O sea, no intenta ser un encuentro donde eh, salgan sabiendo de acá cómo implementar cuestiones de Big Data, ¿sí? De hecho, si bien obviamente los conceptos son técnicos, no es la idea de enfocarlo hacia un lado técnico de implementación. Entonces, lo que te invito a vos y a cualquier otro que tenga conocimiento o alguna experiencia, porque le tocó laboralmente o tal vez ya haya cursado alguna electiva, de hecho hay una electiva relacionada con esto, nosotros lo traemos acá, de vuelta como desde la primera clase que hemos tenido, que les venimos comentando, porque entendemos que este tipo de tecnologías y conceptos relacionados con todo lo que es la gestión de IT, que intervienen en proyectos de IT, eh, necesitamos tenerlos a la mano, ¿sí? Saber de qué se tratan para que a la hora de enfrentarnos a la necesidad de resolver alguna situación, creando una solución, sepamos para dónde orientarnos o qué es lo que tenemos que buscar para determinar si es factible o no desarrollar ese nuevo producto o servicio que involucre cuestiones de Big Data, ¿sí? Entonces, la invitación está abierta para que si alguien tiene algún aporte para hacer de su experiencia personal, conceptual o práctica sobre los temas que vayamos viendo, estén alineados o no con lo que vamos a ir mencionando desde la cátedra, por favor lo compartan porque seguramente va a ser enriquecedor para todos. Y esto es fundamentalmente porque cuando hablamos de Big Data, aún hoy, digamos que no es un término nuevo, llamémosle, tecnológicamente involucra muchos conceptos que todavía están en desarrollo. Y cuando tecnologías o metodologías se encuentran aún en desarrollo, en distintos lugares toma distintas formas, ¿sí? Se implementan de distintas maneras e incluso pueden llegar a llamar a las cosas de distinta forma. ¿Por qué? Porque no existe una línea estandarizada en la que para todos determinada cosa signifique lo mismo o se va a comportar de la misma manera. Entonces, desde esa perspectiva es que abrimos a que si alguno tiene una visión distinta a la que podemos ver acá de cada uno de estos temas, por favor la comparta, que seguro va a ser enriquecedor, ¿sí? Bien, entonces, tenemos algunos principios de definición que en general siempre nos van a traer alguna correlación con que estamos hablando de grandes volúmenes de datos, ¿sí? Esos grandes volúmenes de datos, el Dejate de hecho... compartir. Ah, perdón. Eh, Gracias por el aviso. Creo que algo pasó cuando puse a grabar. Y justo cuando pudiste hablar se dejó de compartir. Sí, algo falló ahí. ¿Nos ponemos alguna slide o la No, primera? esto es lo primero, ¿sí? Todo lo anterior fue introducción, digamos. Bien, entonces, la idea es que cuando hablamos de Big Data, obviamente por la terminología y digamos, de ahí viene, estamos hablando de grandes volúmenes de datos, ¿sí? Esos grandes volúmenes de datos cumplen determinadas características, como pueden ser la variabilidad, ¿sí? La velocidad de crecimiento, pero no hablamos solamente de almacenar, porque si no sería como muy básico el concepto.
Almacenar es una de las partes del procesamiento de los datos, esto ya lo sabemos y no tiene que ver con Big Data, tiene que ver con los sistemas en sí. Digamos, cuando hablamos de Big Data, hablamos no solamente de estos datos que son grandes en volumen porque hay grandes cantidades de datos, porque además esos datos en general tienen un grado de variabilidad muy grande, ¿sí? O sea, son distintos entre sí, están estructurados de distinta manera o están no estructurados. Y a su vez, la ingesta de eso, ¿sí?, también es de grandes volúmenes, no solamente el almacenamiento, no es algo que como captura datos crece y es muy grande a lo largo del tiempo, sino que es muy grande en sí mismo la captura de datos que podemos hacer, y las consideraciones que tenemos que hacer de esa captura siguen siendo las mismas que para cualquier sistema, ¿no? Que es entender estos datos que vamos a estar capturando, qué niveles de calidad tienen, y poder de alguna forma también clasificarlos para procesarlos de una manera distinta. Cuando hablábamos de sistemas tradicionales, por ahí más orientados a la transaccionalidad, una característica que esos datos siempre buscábamos que tengan era que fueran ingresados de una manera estructurada, normalizada, ¿sí? Porque eso es lo que nos permitía agruparlos, dándoles una determinada perspectiva de análisis, ¿sí? Si teníamos facturas, guardábamos facturas porque las facturas las analizábamos de una manera, ¿sí? Y si teníamos datos de trazabilidad de usuario, los almacenábamos de otra manera, y todos esos datos los analizábamos separados por ahí de los de facturación, ¿sí?, que no tienen nada que ver. Hoy en día, cuando hablamos de estos grandes volúmenes de datos y de la variabilidad de los datos, vamos a estar buscando entender no solamente cuáles son los caminos que le permiten agregar valor al negocio mediante el procesamiento de cada uno de ellos como vertical, llamémosle, de negocio, o sea, para qué sirve la facturación por un lado, el comportamiento de usuarios por otro, sino que probablemente lo que vamos a buscar es descubrir nuevas relaciones existentes entre todos esos datos que no necesariamente tienen a simple vista puntos en común o puntos de interconexión, ¿sí? Bien, dicho esto, bueno, acá tenemos en la presentación estos 5 pilares de caracterización de a qué podríamos o qué englobaríamos cuando hablamos de Big Data, ¿no? Y es aquellos sistemas o aquellos datos que generemos que tengan estos comportamientos, ¿sí? Que es que, como mencionamos, se generan en grandes volúmenes, que tienen variedad, ¿no? Y acá cuando refiere a variedad es a los distintos tipos de formato. Puede haber información estructurada, puede haber información no estructurada, puede haber información que venga de otros sistemas, puede haber información capturada por formularios, información o datos cargados batch de alguna manera desde archivos, ¿sí? Distintas fuentes de datos nos permiten tener distintos tipos de datos metidos en nuestro sistema de análisis, que después veremos qué nombre le ponemos a este sistema, ¿no? Obviamente de manera global vamos a decir que es un sistema de Big Data. La velocidad, ¿sí? Y la velocidad uno podría pensar, bueno, pero en un sistema tradicional, digo, si tenemos un sistema bancario, también tenía velocidad de generación de datos porque entraban muchas transacciones por ahí por segundo en el horario comercial. Bueno, acá lo que tiene es que esta velocidad, ¿sí?, se da no solamente en cómo entran las, de alguna forma, transacciones que generan esos datos, más allá que después esto se almacene o no de manera transaccional, y cómo crece ese volumen en velocidad, ¿no? Que si tomamos hoy en día los sistemas que generan datos y los datos que nosotros queremos resguardar respecto a los sistemas tradicionales, es muy, muy grande, ¿sí? De cientos o miles de veces más que las de un sistema transaccional.
El tema de la velocidad, ahí no, esa veracidad no debería cambiarnos un poco la ecuación de los datos, porque obviamente siempre tenemos que tener en consideración, si vamos a procesar cualquier tipo de dato, estemos en el contexto de Big Data o estemos en el contexto de sistemas transaccionales, necesitamos dotar a nuestros datos de calidad para que el resultado de nuestros análisis, si hablamos de datos analíticos en este caso, el resultado de nuestros análisis sea cierto, ¿sí? Más allá de que obviamente puede tener grados de imprecisión, sobre todo cuando estamos haciendo proyecciones o calculando probabilidades, pero que los datos sobre los que nos estamos apoyando siguen realmente nos den fiabilidad, ¿no? Y obviamente todo esto solo tiene sentido si se aporta valor. De vuelta, esta característica debería estar presente en cualquier sistema que genera algún tipo de dato que después sea susceptible de ser transformado en información. Algunos casos de uso que se nombran acá como bien, digamos, paradigmáticos, vienen relacionados con la experiencia de uso, ¿sí? Ahí directamente, digamos, leemos esto de experiencia de uso y enseguida probablemente estemos pensando en comportamientos en redes sociales, ¿sí? Y cualquier otro comportamiento que aunque no sean redes sociales pueda darse dentro de un sistema, para conocer cuál es el nivel de interacción y cuáles son las interacciones, ver el comportamiento, y eso utilizarlo para que a través del análisis de esos datos y de entender cuál es el uso que se le da y cómo es el uso que se le da, de vuelta, nos permita tomar decisiones para eventualmente, por ejemplo, mejorar productos, que está directamente relacionado con el otro círculo que tenemos acá, que es el de desarrollo de productos, ¿no? Que también puede darse a partir de conocimiento que nosotros tenemos del uso de sistemas existentes, o puede darse a partir de otros sistemas, incluso no propios, que nos permitan detectar necesidades, ¿sí? Situaciones que parecería que no están cubiertas en el mercado y nos permitan generar productos nuevos, ya sea con información propia de nuestra organización o con información provista por un tercero. También desde el punto de vista de operación tenemos dos ejes que son la eficiencia operacional y el mantenimiento predictivo, donde nos interesa a nosotros recolectar datos de los comportamientos, pero ahora por ahí no de los usuarios, sino de los propios sistemas. ¿Sí? Básicamente, llevar registro de cómo es el desenvolvimiento de esos sistemas a lo largo del tiempo, ¿sí? Cuál es el comportamiento, cómo reacciona el sistema en horarios de más uso, cuáles son los horarios de más uso, si hay picos, si hay saturaciones. Todo eso es información que se genera, que es, digamos, la parte oculta, la que no ve el usuario que está interaccionando con el sistema, pero que está aportando información que para nosotros va a ser muy valiosa desde el punto de vista operacional para entender cómo funciona el sistema y poder accionar de manera predictiva, ¿sí? Estimando o haciendo proyecciones de posibles escenarios para prepararnos y tomar decisiones hoy que nos preparen para esos escenarios futuros en función de lo que nosotros venimos viendo. Lisa y llanamente podría ser cómo está evolucionando el consumo de nuestras aplicaciones, cómo está evolucionando el volumen de información, no la operacional, sino la información propia del sistema, para proyectar volúmenes de crecimiento, tanto de almacenamiento de datos como de procesamiento de transacciones futuras, ¿sí? Y a su vez, digamos, eso podríamos relacionar con el mantenimiento predictivo, y tenemos también la eficiencia operacional, que es la que nos permite entender cómo estamos trabajando y ver si cómo estamos trabajando está acorde o no con las definiciones que nosotros hayamos tomado sobre cómo queremos trabajar. Y eso nosotros lo vimos, ¿sí? Una aproximación a este análisis lo vimos cuando hablamos de los SLA. No sé si se acuerdan. Nosotros tenemos acuerdos de niveles de servicio que ofrecemos
a nuestros clientes o a nuestros usuarios, o que proveedores nos ofrecen a nosotros sobre servicios de los cuales nosotros somos clientes. Entonces está esa definición de ese acuerdo de servicio y nosotros de alguna forma tenemos que medirlo, ¿sí? Porque si no, no sabemos si se está cumpliendo o no. Si los tiempos de respuesta definidos, si la cantidad de incidentes definidos, si la cantidad de tiempo fuera de servicio está acorde o no con lo que pudimos haber estipulado en nuestros contratos. Entonces, generar herramientas de registro que populen un sistema de Big Data nos permite también almacenar y procesar esos datos para entender cómo es la eficiencia operacional de servicios que estemos dando nosotros o de servicios que recibamos. Y otro gran eje es la de determinar posibilidades de fraude, ¿sí? O anomalías de cumplimiento sobre nuestros sistemas, ¿sí? Digo, no sé acá si alguno trabaja con plataformas de comercio electrónico, pero ahí está muy extendido, ¿sí? Cómo es el procesamiento de datos de las operaciones que van realizando los usuarios, no solamente las que nos ponen a disposición a los propios usuarios de la plataforma para ver el ranking de un determinado comprador o de un determinado vendedor, sino las que ellos mismos generan y que no están a la vista del usuario para determinar por atrás, de puertas hacia adentro, si existe algún comportamiento anómalo que se ha detectado o tratar de intentar que sea detectado antes de que ocurra, ¿sí? Y eso es lo que previene el fraude, si no, solamente podemos analizar si lo fue o no, ¿sí? Entonces, estos, como verán, son distintos grupos donde la implementación de estas técnicas, metodologías, tecnologías, tienen un apoyo muy grande y se valen de estas herramientas para poder desarrollar este tipo de estudio dentro del negocio, ¿sí? Vamos a ver ahora algunos conceptos, ¿sí? Como para ir poniéndonos, ir aproximándonos a algunas definiciones. Vamos a ver acá, tenemos tres, que son el de el ingeniero de datos, el especialista en ciencia de datos y el data analytic, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del ingeniero de datos, particularmente nos estamos refiriendo a expertos, ¿sí? O profesionales técnicos que lo que trabajan es la forma en que se capturan esos datos y se realizan una serie de ejecuciones para su almacenamiento y su procesamiento, ¿sí? Este sería el perfil IT más puro que uno podría encontrar dentro de lo que es el mundo de Big Data, ¿sí? Y por ahí incluso sería el más relacionado con lo que nosotros podemos estar estudiando dentro de nuestra carrera, ¿sí? Porque nos referimos al procesamiento de los datos para que después alguien con eso determine hacer algo, ¿sí? Otro de los perfiles es el del científico de datos, ¿sí? Que en este campo ya nos encontramos por ahí menos próximos al mundo de tecnología, o son perfiles menos técnicos desde el punto de tecnología, pero que sí están más especializados en técnicas de análisis de datos, ¿sí? Y cuando hablamos de análisis de datos, hablamos de probabilidad, ¿sí? De análisis predictivo, de análisis estadístico y de, por ejemplo, machine learning, ¿sí? Entonces, este perfil lo que hace es, en función de los sistemas que ya tienen almacenado todos estos datos, ponerles una capa por encima que lo que permite es explorar y detectar relaciones o patrones entre los datos que ya fueron previamente recolectados y almacenados de una manera particular para que sean puestos a disposición de este científico de datos, para que estos perfiles puedan entrar y
determinar cómo detectar esas relaciones y de la detección de esas relaciones poder hacer inferencias y proveer un input a la gestión, ¿sí? Cuando hablamos del analista de datos, ¿sí?, hablamos de alguien que está menos orientado a descubrir esos patrones de comportamiento, pero que sí está orientado a procesar bajo determinadas metodologías situaciones que se puedan dar en el contexto de Big Data, ¿sí? También es un perfil por ahí menos tecnologizado desde el punto de vista técnico, de la infraestructura y del procesamiento y de los orígenes de los datos, y no le va a importar mucho cómo llegan esos datos y cómo van a ser persistidos, y le va a interesar saber dónde están esos datos para poder correr de alguna forma herramientas de análisis que ya tienen determinados diseños, y en función de eso realizar informes sobre lo que se ve, ¿sí? O sea, es un perfil más de procesamiento sobre el apoyo de perfiles técnicos, ¿sí? De alguna manera, podríamos llegar a decir que nosotros podríamos estar haciendo Big Data, seguro contando con algún tipo de perfil técnico, como el ingeniero de datos, que es el que nos va a ayudar a detectar los medios de cómo podemos compartir los datos generados en distintos sistemas y cómo podemos ingestarlos a un repositorio donde todos esos datos queden comunes, para que después sobre eso vengan o el analista de datos o el científico de datos, ya sea a procesar bajo relaciones ya descubiertas, como podría ser por el perfil del Data Analytic, o a descubrir nuevas posibles relaciones, que eso lo haría el perfil de ciencia de datos, ¿sí? Bueno, acá hay un cuadro que lo que intenta es ponerlos en contraposición un poco el científico de datos y el analista de datos. Fíjense ustedes que acá no está mencionado el ingeniero de datos, porque se entiende que ese perfil sí es bien distinto y que no debe quedar digamos, dudas de cuál es su objetivo. Obviamente los dos los estamos viendo porque entran dentro de este compendio de sistemas, tecnologías, metodologías de Big Data. Y lo que se ve o lo que se intenta presentar acá es que el alcance del científico de datos es, como lo que definimos acá, más macro, y el del analista de datos más micro, justamente por esto, porque hay uno que está viendo algo que, digamos, más allá de los resultados, espera ver, o sea, sabe que va a buscar algo y que lo va a encontrar, más allá de cuál sea el resultado, y en el otro caso va a ir a buscar qué hay, ¿sí? Y cómo eso que está ahí adentro nos puede servir, ¿sí? Nos tiene que servir al negocio para sumar valor. Acá hay otra imagen donde se muestra un poco cómo sería de alguna forma el stack de procesamiento, ¿no? Entonces tenemos la ingeniería de datos en la parte de base, muy relacionada con la implementación de estos sistemas desde el punto de vista tecnológico, con la captura de datos, con el procesamiento de las fuentes de datos y la disposición de esos datos en un lugar o sistema donde puedan ser procesados y analizados, y eso sirve como ingesta o como input a que el científico de datos o el analista de datos pueda sacar sus conclusiones, que están siempre puestas a disposición de quienes toman decisiones en la organización, para que con ello hagan lo que consideren pertinente. ¿Hasta acá alguna consulta? No, profe. Bien, ¿alguien de lo que nombré hasta acá, alguien tiene algo de esto cercano en su trabajo?
o al menos conoce que exista algún área de esto, o algún perfil de alguno de los que mencionamos. Sí, sí, sí. No sé si me escucha bien, pues estoy Sí, andando sí, medio mal. ¿Sí? Jorge, Eh, perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, a mí medio que me cambiaron hace poco. O sea, el área donde estaba trabajando, yo generalmente era desarrollador full stack. Pedí muy amablemente de que no, no tenía, si bien yo manejo distintas tecnologías, me quería enfocar solo en una y me pasaron a una tarea, nueva tarea, se vendría a decir, opuesto, Data Light, Ujú. no sé qué será, muy Ajá. probablemente. Pero lo que yo hago básicamente es, trabajo con MongoDB, lo que hago es bajo tráfico, o sea, de dos bases de datos ajenas que no corresponden al sistema, pero bajo mucha información, la capturo, la proceso y la guardo. Y en base a esa información que yo guardo, le genero una especie de JSON hermoso con map review reducido a dos personas para que ellos hagan sus informes con una herramienta Power BI, exacto, que ellos supuestamente vendrían, no sé cuál de los tres encaja en la parte esta que hace Power BI, pero seguramente, nada, yo vendría a ser el ingeniero de datos, ahora que conozco la diferencia, porque yo soy más de programación, y ellos serán, no sé, tomarán decisiones porque hacen métricas, hacen grafiquitos, me parece que ellos son, no sé, Sería un rol de analista. puede ser que sí, 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 Business puede ser que Intelligence. sí. Y nada, ¿Cómo, perdón? Dijo algo, no sé quién fue. Sí, hay una lectiva de Business Intelligence que trata sobre eso, Jorge, sobre las métricas, sobre ah, las... Y hace eso con Power BI. sí, no, yo sinceramente, o sea, para mí es un nuevo mundo, porque nada, voy a pasar de estar en lo macro, en ser el guerrero, desarrollador full stack, a pasarme más para el lado de la persistencia, porque realmente administrar una base de datos es un mundo. Y nada, y ahora, bueno, reconozco que soy ingeniero de datos, así que nada, gracias. Bueno, por nada. Bien. Ahí en el chat Guido está mencionando Spark. Ahora vamos a mencionar algo de cada uno de estos conceptos, Guido. Entiendo que sí, yo particularmente no utilizo la tecnología, pero sí el Spark de acá se refiere al Apache Spark. Y ETL, bueno, sí, supongo que todos cursaron gestión de datos habrán visto que es un ETL. No me queda claro por qué lo mencionaste acá, Guido. Claro, no, lo puse cuando justo Jorge explicó que bajaba Ah, ok, datos, lo perfecto, perfecto, transformaba y lo cargaba, que era perfecto, justamente eso. perfecto. Bárbaro, gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Bien. Bueno, ahora lo que viene, espero que no les resulte muy aburrido, pero lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un breve pasaje por cada uno de estos conceptos, como para tener una idea de qué estamos hablando. Claro, correcto. Correcto, Agustín, que está escribiendo por el chat. Bueno, acá no vamos a llegar tan profundo a los frameworks de implementación, ¿sí? Vamos a mencionar solamente estos conceptos porque puede pasar eso, que los escuchemos, ¿sí? Y que la idea es que tengamos alguna idea para que de vuelta, si nos toca enfrentar algún proyecto o involucrarnos de alguna forma en algún proyecto, conozcamos eh, la base o para qué apuntan o de qué trata esto, y obviamente como todo, si nos tocara afrontar un proyecto de Big Data, tendremos que o contar con alguien especializado en el tema o especializarnos en el momento que corresponda para poder desarrollarlo de una manera correcta, ¿no? Entonces acá vamos a estos conceptos que estaban listados, que los vamos a ver ahora, mezclan un poco de todo, ¿sí? Porque, por ejemplo, en esta misma presentación
se menciona R, ¿sí? Que es un lenguaje que se usa mucho para el análisis de datos, ¿sí? Un lenguaje de programación, llamémosle, para la implementación de procesamiento de datos. Y tenemos, por ejemplo, en este mismo nivel de definiciones a Hadoop, ¿sí? O lo que está puesto acá como ecosistemas Hadoop, que involucra no solamente a un sistema de archivos de persistencia distribuida con tolerancia a fallas y demás, sino a un montón de software adicional, por eso habla de ecosistema, que lo que permite es procesar estos grandes volúmenes de datos, ¿sí? Desde la ingesta hasta la entrega de servicios de datos, para lo cual se puede apoyar también, por ejemplo, en Spark, ¿sí? Como una herramienta de procesamiento de los datos una vez que están ingestados. Podría utilizar otras implementaciones, podría utilizar Hadoop solamente como gran repositorio, ¿sí? O sea, meter los datos dentro de un Hadoop y procesarlos con cualquier otra herramienta. Como Hadoop es un proyecto de Apache, Apache provee la suite de Spark, que es la que mencionaba Guido en el chat, donde esa herramienta lo que hace es permite capacidades potenciadas para ese procesamiento, para que sea más ágil, ¿sí? A la hora de analizar grandes volúmenes de datos. Hadoop se menciona acá porque es uno de los estándares que tiene implementación tanto de comunidad como implementación con soporte, y es una de las más difundidas y tradicionales en lo que es el mundo de Big Data para la persistencia de grandes volúmenes de datos, ¿sí? Cuando hablamos de grandes volúmenes de datos no hablamos de un par de teras, ¿sí? Bueno, esa es un poco la idea de repasar estos conceptos para más o menos ir ubicándonos en nombres. También está, como está mencionado R, está mencionado Python. Probablemente habrá varios de los que están acá presentes que por ahí estarán habituados o trabajarán programando en Python y conocerán o no, según les haya tocado, que existen muchas librerías para lo que es procesamiento de datos, y casi que si estamos hablando de un área dentro de una organización que se dedique a procesar datos en una escala que mencionemos o que podamos aparejar al concepto de Big Data, seguramente van a estar utilizando Python o R como lenguajes para hacer operaciones sobre los datos, ¿sí? Eso si están desarrollando integraciones, o como mencionamos antes, existen muchos software, mayormente hay varios privativos, que se utilizan para procesar datos que estén almacenados en un repositorio, como por ejemplo Jorge y creo que Jacqueline mencionaron el de Microsoft, ¿sí? Bien, si hablamos de Data Lakes, acá lo que estamos hablando es de el gran repositorio de datos, donde esos datos tienen como principal característica, más allá de su volumen, que tienen datos que adentro llegaron desde distintas fuentes y que por ende son datos muy diversos en su tipología, ¿sí? Si nosotros tuviéramos, ahora salgo del concepto de Data Lake para remontarnos un poco a por ahí lo que tendríamos que tener por más conocido a esta instancia de la carrera. Digo, si nosotros nos remontáramos a sistemas transaccionales y tuviéramos que analizar datos que se han generado en sistemas transaccionales, digamos, procesamiento clásico, nosotros contábamos con los sistemas de Data Warehouse, ¿sí? Los sistemas de Data Warehouse también eran grandes repositorios de datos, y dependiendo de la organización podían ser un poco grandes o muy grandes. Entonces, esos repositorios de Data Warehouse hoy en día siguen existiendo y van a seguir existiendo, porque su característica y su concepción era ser grandes repositorios para analizar datos en general históricos que permiten realizar proyecciones eventualmente y conocer la realidad de nuestra situación en la organización,
Entonces, desde el punto de vista de la recopilación de datos, ¿sí? Grandes volúmenes de datos ya teníamos antes de que existiera el concepto de Big Data. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es justamente esto que ahora vamos a tener a través de los data lakes, que es que en vez de tener un data warehouse, que es un lugar donde los datos nosotros los vamos a ingestar mediante, por ejemplo, procesos ETL, y que los vamos a ingestar y van a quedar almacenados de manera normalizada, ¿sí? Más allá de que en el proceso vamos a desnormalizar esos datos porque resulta conveniente para el procesamiento y demás, de alguna forma los datos que cuando los metemos en el data warehouse nos quedan de una manera estructurada, ¿sí? Y a diferencia de los data lakes, como vamos a estar recibiendo información y datos desde distintas fuentes, y cada una de esas fuentes a su vez puede venir o no normalizada, se dice que este repositorio, este nuevo repositorio, que de alguna forma va a ser complementario a lo que es un data warehouse, va a almacenar toda esa información. Y esa información la puede almacenar en archivos, en tablas, ¿sí? En colecciones, en distintas formas, dependiendo del mecanismo que nosotros implementemos para este sistema Data Lake, ¿sí? Entonces, como para tener una idea, si hablamos de Data Lake, hablamos de un complemento a lo que era un Data Warehouse, ¿sí? Y si, por ejemplo, hablábamos acá de Hadoop, para lo que sería el soporte de la implementación de un Data Lake, podríamos estar hablando de una base de datos relacional para el soporte, por un Postgres, por ejemplo, como producto, para el soporte de lo que es un Data Warehouse, ¿sí? Entonces, Data Lake es el nombre genérico de este repositorio que va a tener información que la va a recibir probablemente desde distintas unidades de negocio y que va a aportar información a la gestión. ¿A qué parte de la gestión? Bueno, la que se determine que tenga acceso a poder visualizar el análisis que se procese sobre lo que está contenido dentro del data lake. O sea que el Data Warehouse está dentro del grupo de los Data Lakes, pero sí o sí tiene que estar procesado por, bueno, quien administra el Data Warehouse. En realidad, cuando hablamos de data warehouse, no lo consideramos metido dentro del data lake, ¿sí? Es una estructura distinta. Vos podés tener data lake, o podés tener data warehouse, o podés tener un data warehouse y un data lake, ¿sí? Y esos dos sistemas pueden ser implementados con distintas tecnologías. Uno súper estandarizado para implementar data lakes es Hadoop, ¿sí? No es el único, hay otros. Y otro para poder implementar data warehouse bueno, hay varios que te permiten implementar data warehouse. Muchos de ellos motores de base de datos relacionales, ¿sí? Por eso decimos que son complementarios. En muchos casos, las implementaciones de Big Data de hoy en día lo que hacen es, los datos son recolectados en el Data Lake, ¿sí? Porque tienen distintas fuentes de datos, y después los ETLs se pueden correr desde el Data Lake hacia el Data Warehouse. Entonces, en vez de tener un warehouse que se alimenta de muchos ETLs porque van a buscar a cada uno de los sistemas la información que necesitan, ¿sí? Podemos tener una implementación combinada donde tenemos el Data Lake, que es el que se encarga de ir, de alguna forma, ir y buscarlo o recibirlos, los sets de datos de cada uno de nuestros sistemas, de todos los sistemas, de todos los datos, ¿sí? Y después, una vez que están metidos ahí adentro, corremos ETLs que toman como origen de datos que están en el Data Lake para ingestarlos en el Data Warehouse, ¿sí? El científico de datos nunca va a prestarle atención al Data Warehouse, ni le va a interesar el Data Warehouse, porque el Data Warehouse conceptualmente, creo que igual lo teníamos por acá. Bueno, estaba casi seguro que en algún lado estaba. El Data Warehouse como tal
resuelve preguntas que ya conocemos, ¿sí? Recuerdan esto que decíamos, que el científico de datos iba a trabajar de alguna forma explorando relaciones que puedan agregar valor al negocio, ¿sí? Y que relaciones que del vamos no son conocidas. En cambio, cuando hablamos de un data warehouse, el diseño de un data warehouse es responder distintas preguntas, y para responder esas preguntas se arman estructuras de datos rápidas que permiten, en el volumen de datos históricos, procesarlas de manera ágil, porque previamente fueron y recolectaron los datos exclusivamente los que necesitaban para responder las preguntas que se definieron responder. Entonces, el científico de datos en el Data Warehouse no tiene mucho que hacer, porque lo que está ahí ya se sabe qué es lo que está y qué datos puede aportar, ¿sí? En cambio, el científico de datos sí va a ser el que va a estar enfocado dentro de los data lake, ¿sí? Y por eso, cuando hablamos de Big Data, en general, más allá de mencionar el Data Warehouse como un concepto que puede ser complementario, no lo abarca al Data Warehouse, ¿sí? Más allá de que puede ser también un repositorio de grandes volúmenes de datos, pero que no va a cumplir con la característica de la variabilidad, que fue una de las que vimos al principio para lo que eran las características de Big Data. ¿Está bien? No sé si esto clarificó. Sí, sí. Bien. Bien. Otro concepto relacionado, o muy relacionado desde el punto de vista de las implementaciones, son las bases de datos no SQL, ¿sí? De hecho, Hadoop y su suite de alguna forma se comporta como una base de datos no SQL, ¿sí? A pesar de que existen herramientas que uno puede colocar dentro, digamos, o acoplar en las soluciones de Big Data para poder hacer consultas a los datos que están almacenados dentro de estos repositorios utilizando lenguaje SQL, ¿sí? Pero en general las herramientas que se proveen para el procesamiento de datos no están pensadas para hacer una ejecución de queries vía SQL. De hecho, para poder lograr eso, en realidad lo que hace es estas herramientas que sí te permiten realizar consultas SQL a datos que están metidos dentro de, por ejemplo, un data lake, es hacer un nivel de abstracción donde traducen el lenguaje a los efectos de compatibilizar lenguajes, ¿sí? Para que aquellos que vienen del mundo de las bases de datos transaccionales, SQL, tengan un acceso rápido a la tecnología, pero nativamente no están pensadas para trabajar de esa manera porque básicamente no están conceptualmente diseñadas para analizar, para almacenar tuplas adentro, ¿no? Bien. Seguimos viendo, bueno, ya que hablamos de, perdón, y no hablamos, estas bases de datos no SQL lo que hacen es persistir información no estructurada, ¿sí? Y nosotros podemos tener base de datos no SQL con independencia de que tengamos implementados sistemas de Big Data o no, ¿sí? De hecho, hoy en día la mayoría de los sistemas transaccionales implementan como parte de su solución, ¿sí?, un esquema de persistencia que se denomina políglota. Esto ahora no se preocupen porque lo vamos a dar en el segundo cuatrimestre, donde los sistemas actuales lo que hacen es persistir distintos tipos de datos generados en distintos tipos de tecnologías, ¿sí? Entonces, hay sistemas transaccionales que hoy en día persisten, obviamente en alguna base SQL, pero que también algún grupo de datos generados dentro de esa aplicación se persisten en bases de datos no SQL. Y de hecho, dentro de las bases de datos no SQL, justamente una particularidad podrían ser las bases de datos en memoria que se mencionan acá, ¿sí? Que seguramente a más de uno de ustedes habrán escuchado, por ejemplo, de una implementación de manejo de sesiones apoyado en un motor en memory, ¿sí? Que es justamente esto, como por ejemplo podría ser un Redis.
Y eso se incorpora, y no porque en la solución tengamos Big Data, se incorpora porque tecnológicamente realiza un aporte que resulta conveniente para la hora del diseño de una solución, ¿sí? Sobre todo si se piensa en gran escala. Entonces, tenemos bases de datos no SQL que pueden ser utilizadas, que pueden ser implementadas como lugares de persistencia para data lakes, ¿sí? Yo, por ejemplo, podía tener implementado un data lake dentro de un MongoDB, ¿sí? Nada me priva de ello. Después veremos si la magnitud de nuestro negocio le alcanza o no con utilizar ese producto en particular. Pero tranquilamente lo podemos hacer y ese MongoDB es una base de datos no SQL, ¿sí? Bien. Análisis predictivo tenemos acá, que de hecho en una slide subsiguiente después tenemos el análisis prescriptivo, ¿sí? Son dos puntos de vista de análisis. Uno, lo que nos dice es que ese tipo de análisis nos permite entender en función de lo que ocurre y de lo que ocurrió, qué es lo que puede suceder, ¿sí? Una proyección del escenario. Y el análisis prescriptivo es el paso posterior, ¿sí? Que es justamente tomar en función de los datos analizados y determinar vías de acción para la toma de decisiones. O sea que, en verdad, no necesite de un humano que interprete esos datos y que decida qué hacer, ¿sí? Sino que pueda, mediante reglas, obviamente, accionar de alguna forma en función de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que se espera que pase, ¿sí? Un caso claro de esto es, por ejemplo, todo el análisis de lo que serían el mercado bursátil, ¿sí? Hoy en día, la foto tradicional de la gente comprando y vendiendo, levantando la mano, si bien existen de alguna forma, hoy en día hay muchos sistemas que lo que hacen es, en función del comportamiento, específicamente para ese nicho de mercado donde las decisiones, el tiempo en esas decisiones puede significar mucho para el negocio, se programa de alguna forma con herramientas para que se esté analizando permanentemente las acciones y en función de las acciones y de lo que se espera que ocurra con esas acciones, se aplique el análisis prescriptivo, que es el que toma decisiones sobre esas situaciones y ejecuta, ¿sí? Sin acción humana. Sí, es posible, Binance seguro lo tiene, digo, contestando a la pregunta de Luciano del chat, Binance seguro lo tiene, no sé si lo provee a los usuarios, ¿sí? Si provee algo de ese tipo a los usuarios, pero seguro lo tienen para ello. Cualquier corredor de bolsa seguro tiene, de bolsa tradicional o de bolsa cripto, llamémosle, seguro tiene este tipo de situaciones. Por eso difícilmente hoy en día un humano pueda accionar en esos mercados y sacar una buena diferencia si no es siguiendo a los que marcan la tendencia, ¿no? Bien, entonces estamos con el análisis predictivo y el análisis prescriptivo. El gobierno de Big Data o las soluciones para gobierno de Big Data se hacen incluso todavía más necesarias de alguna forma que las soluciones de gobierno de datos transaccionales, porque justamente acá, como estamos hablando de mucha variabilidad, de fuentes distintas, incluso de orígenes de datos que podrían ser externos a la organización, tener sistemas de apoyo que nos permitan de manera unificada controlar toda esa operación de ambientes diversos, se hace crítico porque si no, si el negocio es grande, no va a haber humanos que alcancen para mantener el orden dentro de esa solución, ¿sí? Entonces, a eso refiere la terminología de soluciones de gobierno en Big Data.
Las soluciones de seguridad también, digamos, estas, tanto las de gobierno como las de seguridad, son productos, ¿sí?, que se agregan a este stack de soluciones, donde si ustedes se fijan, por ejemplo, acá se menciona a Ranger como un producto que podría ser utilizado para solución de seguridad. Antes habíamos visto Spark como un producto de Apache para el procesamiento ágil, y habíamos visto Hadoop como el motor de persistencia. Y fíjense ustedes que una misma organización produce distintas herramientas, ¿sí?, que funcionan como módulos integrables o no, y que uno los puede tomar para implementarlos con la capa anterior, llamémosle, que sea en general de la misma solución o de otras soluciones, ¿sí?, mediante integraciones. Y en este caso puntual, cuando hablamos en general de soluciones de seguridad, a lo que hace referencia es, de vuelta, al administrar distintos orígenes, al administrar distintos clientes y al administrar datos tan diversos que provienen de sistemas tan distintos de la organización, y que seguramente esos datos aportan distintos niveles de gestión a los distintos actores dentro de la organización. Es imprescindible poder mantener niveles de seguridad adecuados a esos datos. Porque si no, imagínense ustedes qué pasaría si en una organización nosotros tenemos un montón de sistemas transaccionales, varios sistemas, o un sistema, todo muy prolijo y ordenado, asociado a sistemas, podría ser de single sign-on, donde tenemos la autenticación, la autorización, distintos niveles de permisos, dependiendo quién es el que entra, y de repente tenemos una solución de Big Data que lo que hace es recolectar esos datos y llevárselos a otro sistema, y en ese sistema de destino, o sea, en las herramientas de Big Data, no tuviéramos control de seguridad de los datos, de quién puede acceder a esos datos y de cómo puede accederlos, ¿sí?, y de darles granularidad en el acceso. Sería la puerta trasera perfecta, porque en vez de luchar contra los sistemas transaccionales, aquel que quiera ganar algún tipo de acceso o acceder a una información para la que no está autorizado, sería mucho más fácil ir y realizar un ataque o tratar de acceder a un sistema que encima tiene todo junto, ¿sí? Entonces es todavía más crítico la protección de estos sistemas de datos, ¿sí?, de Big Data, como lo era un Data Warehouse si tenía algo más que información estadística, porque la información ahí ya está concentrada, está procesada, y probablemente lo que esté ahí sea todo lo más importante. En el caso de Big Data además está todo, no solo lo más importante, ¿sí? Entonces resulta clave poder dotar de capas de seguridad que nos den granularidad. Y de vuelta, si estas soluciones de Big Data lo que hacen es integrar no solamente distintos orígenes de datos, sino también distintas soluciones para las distintas partes a las que tienen que responder, si a cada una de esas aplicaciones nosotros les tenemos que dar permiso distinto, es inmanejable, ¿sí? Entonces necesitamos apoyarnos en algún producto, sea libre o sea privativo, que nos permita gestionar de alguna forma centralizada todo ese acceso para poder tomar acciones accionables sobre los permisos y sobre la autenticación de los usuarios que van a estar accediendo y consultando datos que están allí almacenados. Cuando hablamos de las capacidades de autoservicio, ¿sí?, nos referimos a soluciones, ¿sí?, como por ejemplo acá se mencionan algunas que pueden ser de Oracle, Tableau, de IBM o de MicroStrategy, o mismo las de Microsoft que lo mencionamos hoy, que lo que permiten es darle a un usuario no experto, ¿sí?, de alguna forma, la posibilidad de acceder a los datos mediante algún tipo de interfaz que le facilite el acceso, ¿sí?, para análisis sencillos sin requerir del analista de datos o el científico de datos, ¿sí?, en particular sería del analista de datos. Entonces, estas herramientas
puestas en manos de un usuario que tenga algún manejo administrativo, sin que sea un especialista, le podría permitir, estando conectado a un repositorio como un Data Lake, por ejemplo, gestionarse sus propias consultas de manera de no depender de alguien que se encargue de determinar cómo hacer esos informes, ¿sí? A eso nos referimos con las capacidades de autoservicio. De la inteligencia artificial, bueno, no vamos a mencionar mucho, de hecho tienen una materia para ello. Solo mencionar que, bueno, acá es donde entran en juego las disciplinas de Machine Learning o el Deep Learning para el procesamiento de datos, ¿sí? Otro concepto que está metido en todo este ecosistema es el de el streaming, el análisis de streaming, o sea, cómo analizar datos, cómo poder analizar datos en vivo, ¿sí? Esto obviamente está asociado a el análisis, por ejemplo, que mencionamos hoy, de cómo poder tomar de manera automatizada en vivo acciones a partir de lo que está ocurriendo y lo que ocurrió, para estimar qué es lo que puede llegar a suceder y en función de eso tomar alguna accionable, ¿sí? En el caso que mencionamos hoy, por ejemplo, para tomar acciones automatizadas sobre cotizaciones de activos bursátiles, necesitaríamos apoyarnos en una tecnología de streaming analytic para ir tomando esos datos en vivo, ¿no? Porque de nada nos sirve si vamos a estar procesándolo a la noche para tomar una acción al día siguiente, sino que tenemos que en vivo, con un delta muy corto de velocidad de análisis entre la recolección y la toma de decisiones, realizar un accionable. Cuando hablamos de Edge Computing, este término extiende, ¿sí? O se va más allá de lo que es el ecosistema de Big Data, y refiere al procesamiento, ¿sí?, fuera del ámbito centralizado, ¿sí? Creo que de hecho acá en algún momento, si mal no recuerdo, mencionaba, sí, ahí dice que es lo opuesto al cloud computing. Yo no estoy muy de acuerdo con cómo nos quedó esto en cuanto al cloud computing, porque existen o pueden existir entornos de cloud computing que implementen algún tipo de edge computing, ¿sí? Básicamente por eso. Pero en este caso particular, el computing a lo que se refiere es al procesamiento en el mismo lugar de la ingesta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá se menciona todo lo nuevo relacionado con IoT, ¿sí? Ya sea de captura de datos estándar, analíticos, ¿sí?, por sensores o incluso biométricos, ¿sí?, que puedan ser procesados en origen para transferir de manera centralizada solamente el componente que uno necesita. Por ejemplo, si tuviéramos un sistema de videograbación, ¿sí?, y nosotros lo que nos interesa es saber si hay algún tipo de movimiento o cambio en la imagen, y que eso nos lo notifique, típico sistema de videovigilancia, entonces ahí seguro estamos implementando un sistema de edge computing. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a definir una ventana de tiempo, vamos a definir un posicionamiento de imagen, y lo que le vamos a decir es, si esto cambia, notifica. Y mientras que eso no cambie, mientras que esos cuadros no cambien, no notifica nada. Entonces no está generando una ingesta permanente a un sistema central mostrando lo que ve, porque alguien ya analizó que lo que se ve, mientras sea igual, no aporta valor, y solo aporta valor cuando lo que se está viendo cambia, ¿sí? Entonces esa lógica de procesamiento se está dando en el dispositivo de ingesta, ¿sí?, en este caso de ejemplo que estoy mencionando. Bien, otro concepto es el de blockchain, ¿sí? No nos vamos a extender demasiado acá, está mencionado y seguramente lo vamos a estar trabajando la semana que viene o la siguiente, así que por ahora lo vamos a pasar por alto, pero
sepan que está acá porque como sistema de soporte para garantizar información inalterable, es una de las herramientas que podemos utilizar e incorporar a un sistema de Big Data. También lo podemos incorporar a un sistema transaccional, ¿sí? Entonces solamente está mencionado acá para que uno entienda que este concepto puede aparecer también dentro de una técnica o un espectro de tecnologías de Big Data. Y el análisis prescriptivo ya lo vimos. ¿Alguna consulta? Bien. Acá lo que tenemos es una lista de algunas cuestiones que se presentan como los desafíos a la hora de trabajar con Big Data, ¿no? Entonces, el más claro y más evidente es cómo, acá está puesto como lidiar con ese crecimiento de los datos, ¿sí? Básicamente porque, piensen lo siguiente, como nosotros mencionamos que Big Data lo que nos permite es almacenar todos los datos para que después venga alguien, que sería el científico de datos, y que de todos esos datos que están ahí pueda descubrir patrones, ¿sí?, que puedan generar valor al negocio. Necesitamos que esos datos sean perdurables, ¿sí? Porque si nosotros en el tiempo vamos borrando datos, cuando alguien se pone a querer descubrir relaciones, lo que sabemos por seguro es que probablemente encuentre menos relaciones, o hay una chance de que encuentre menos relaciones, ¿sí? Entonces, si eso ocurre, no estaríamos haciendo un uso adecuado. Y para evitar eso, tenemos que almacenar a lo largo del tiempo todos los datos. Entonces, esto se vuelve complejo de manejar. Tecnológicamente incluso complejo de manejar, si hablamos de organizaciones que generen un gran volumen de datos, ¿sí? Generar el conocimiento en forma oportuna. Bueno, esta es una clave, porque si nosotros tenemos todos los datos almacenados y nos disponemos a analizarlos, y esos datos los analizamos, pero nos lleva mucho tiempo analizarlos, o la información que llega a destiempo del momento en que se tenía que tomar la decisión, no estamos agregando valor a nuestro negocio, ¿sí? Por eso es importante entender en cada caso qué tipo de respuesta queremos dar, y en función de eso entender sobre qué nos tenemos que apoyar para dar ese tipo de respuesta, ¿sí? Reclutar y retener talento de Big Data, bueno, es una condición desde la administración de recursos, ¿no?, que en realidad va a estar presente en cualquier ámbito, no solo el de Big Data hoy en día, digo, en cualquier aspecto de la gestión de tecnología. Hoy por hoy nos vamos a encontrar con problemas de retención de talento porque estamos en un mercado muy competitivo, con mucha demanda y con poca oferta de talento, sobre todo calificado. La integración de diversas o diferentes fuentes de datos, esto ya lo mencionamos, la validación de esos datos. Allí, digamos, esta validación debería apuntar a entender si esos datos que estamos metiendo tienen un fin y una calidad determinada, porque obviamente vamos a estar descansando en los propios sistemas que generan esos datos para saber si los datos son correctos o no, ¿no? Desde el punto de vista específico de Big Data, si a nosotros desde los sistemas periféricos que vamos a estar ingestando los datos de alguna forma ya vienen podridos, o no vienen como deberían venir, claramente vamos a tener algún tipo de relación de confianza con ese origen de datos y podríamos obtener un resultado no deseado al procesarlos. Entonces, de alguna forma vamos a estar delegando siempre en los sistemas que generan esos datos la calificación de la integridad de esos datos y
la calidad de los mismos. Y la seguridad, que también no es nada nuevo, en cualquier sistema o en cualquier tecnología, estemos hablando de Big Data o no, siempre vamos a tener que tener una visión de seguridad. En este caso, ¿sí? Lo que se quiere hacer foco con esto de seguridad es que estemos utilizando soluciones de nube, que las hay y cada vez son más difundidas, o estemos utilizando plataformas de instalación en nuestros propios data centers, como lo es si implementamos servicios on-premise. Entonces, siempre en esos casos vamos a tener que estar aplicando de vuelta herramientas que nos permitan tener un control o un gobierno de cómo son los accesos, quiénes son los que tienen permisos, a qué tienen permisos, cuándo y cómo pueden acceder, teniendo en cuenta de vuelta que nosotros a la vez, el sistema tiene que proporcionar un acceso que resulte oportuno y conveniente. ¿Sí? Si alguien tiene que acceder a una información para tomar una decisión y cuando lo tiene que hacer no lo puede hacer porque no tiene los permisos, eso también es un problema de seguridad, ¿no? Como que de alguna forma el exceso de seguridad mal aplicado, si tenía que tener un permiso y no lo tiene, y entonces no puede acceder a la información en tiempo y forma, es un problema. Bien, y acá en lo último que menciona en esta slide, hace referencia a que nosotros, desde el punto de vista de Big Data, o el ecosistema de Big Data, somos responsables no solamente de los datos en nuestro data lake, supongamos, sino que también somos responsables desde que los extraemos desde los distintos sistemas que nos proveen esos datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los procesos que van a ir a tomar esos datos son parte del universo de Big Data. Entonces, como son parte del universo de Big Data, si nosotros vamos y recolectamos datos y los traemos de manera insegura, aunque la ingesta dentro del data lake tenga un nivel de seguridad digno del gobierno de Estados Unidos, podemos tener un problema, porque en el transporte de esos datos no estamos tomando las medidas adecuadas y seguimos siendo responsables dentro del ecosistema de Big Data de ese transporte de datos. ¿Sí? Bueno, acá están un poco almacenados, no, están determinadas estas tres etapas que venimos hablando desde más temprano, que son la de cómo agarramos los datos, ¿sí? De dónde los sacamos, cómo los almacenamos y cómo proveemos información a través de herramientas de procesamiento para gente que esté calificada para realizar el análisis de datos o para usuarios finales que a través de herramientas que faciliten de alguna forma la explotación de datos puedan obtener respuestas, ¿sí? A los problemas conocidos mínimamente. Si hablamos de seguridad, acá se están mencionando distintos pilares que tenemos que tener en cuenta, que estos de vuelta también podrían ser aplicables a cualquier herramienta, como por ejemplo el cifrado. ¿Sí? Ese cifrado podría ser aplicado desde que se van a tomar los datos, ¿sí? en el medio de transporte de esos datos, a la implementación de cifrado en la persistencia, en el almacenamiento de esos datos, para que si el sistema de alguna forma fuera vulnerado, no necesariamente se pueda acceder a los datos que están adentro. Y también a la entrega, si es que los datos procesados dentro de nuestro sistema de Big Data salen de manera de informes. ¿Sí? Entonces, si esos datos procesados, o ya ahora el informe que sale, tiene algún nivel de confidencialidad, no debería ser distribuido si no se toman los recaudos del caso para que en caso de caer ese informe en manos de alguien que no sea el personal que maneja esa información, no pueda haberse comprometido ninguno de los objetivos organizacionales.
Otro de los pilares es el del control de accesos y permisos. ¿Sí? Para esto, como ya dijimos, lo conveniente sería tener algún esquema de implementación de alguna solución que nos permita tener gobierno centralizado de la forma de otorgar permisos y accesos. ¿Sí? Muy probablemente esto lo podemos hacer si nos vinculamos o integramos algún sistema de single sign-on en la solución de Big Data. Otro de los ejes que tenemos dentro del esquema de seguridad que tenemos que considerar es cómo protegemos nuestros sistemas, porque de vuelta, seguro, si nuestros sistemas están abiertos al acceso externo, de alguna forma, y que en muchos casos lo están, porque quienes consumen los datos que están ahí están de manera remota, entonces deberíamos poder implementar mecanismos que permitan detectar posibles comportamientos anómalos, ¿sí? O no esperados en el acceso a este sistema. Y eso, lo que se menciona acá, es que podemos hacerlo utilizando dos herramientas que se pueden combinar entre sí, que son los IDS y los IPS. No viene al caso ahora, de vuelta en el próximo cuatrimestre, dentro de la unidad 2, seguramente vamos a hablar de cómo actúan estos dos sistemas. Solo hasta acá entender que esos sistemas van a permitir reconocer, bajo determinadas características, que existe un posible acceso potencial de alguien no autorizado, o que alguien no autorizado podría estar queriendo realizar alguna acción que involucre un daño a nuestro sistema, y en función de eso, a través de un IPS, poder tomar alguna acción prescriptiva y sin intervención humana que de alguna forma cierre el acceso para ese potencial intruso. ¿Sí? La seguridad física debe ser tenida en cuenta. Obviamente esta seguridad física corre tanto si nosotros tenemos implementaciones on-premise como si tenemos implementaciones en nube. Porque de vuelta, todo lo que nosotros podemos estar ejecutando, aunque lo estemos ejecutando vía internet en un servidor remoto, hay un momento, ¿sí?, en el cual esa información sale del lugar donde fue procesada y se descarga en el dispositivo de usuario, ¿sí?, aunque sea de manera temporal, para que la pueda visualizar. Entonces, una vez que se descarga en ese dispositivo, ya está accesible de manera física para quien tenga acceso a ese dispositivo. Entonces, si no tenemos algún mecanismo que permita también gestionar ese nivel de seguridad, podemos tener el mejor sistema de seguridad con el máximo nivel de permisos para el acceso a la plataforma, pero una vez que el analista se descargó el informe, si ese informe no tiene alguna medida de precaución o preventiva, respecto a que lo pueda ver alguien que no esté autorizado, estamos exponiendo datos a alguien que no lo debería. Y bueno, la gestión centralizada de contraseñas va de la mano de la gestión centralizada de usuarios y permisos. ¿Sí? Probablemente la tengamos que gestionar a través de algún directorio activo o algún sistema de single sign-on que rige para el acceso de toda la organización, y que desde ese mismo sistema, porque es el mismo en el que se integran todos los demás sistemas con él, para autenticar y para autorizar, podamos gestionar de manera centralizada, de manera que si nosotros activamos o desactivamos un acceso para cualquiera de los sistemas periféricos, esa misma acción pueda verse replicada de manera instantánea en los permisos de nuestro ecosistema de Big Data. ¿Alguna consulta hasta acá? No. Bien. ¿Quiénes son responsables de la seguridad en Big Data? Bueno, nada nuevo, ¿sí? Los mismos responsables que para cualquier sistema, en principio. O sea, las áreas de operaciones de tecnología, las áreas de infraestructura, los DBA, los sysadmines, los programadores que diseñan
e implementan esos sistemas, las áreas de calidad que realizan el control de los mismos, las áreas de seguridad de la información que tienen que estar involucradas desde el diseño de los sistemas para entender cuáles son las medidas que hay que tomar, ¿sí? En conjunto con las áreas de desarrollo que son las que tienen que, de desarrollo y de operaciones que son las que tienen que terminar implementando las definiciones que se hayan tomado en conjunto con el área de seguridad para no tener sorpresas y que después nos encontremos con un sistema que no cumple los estándares mínimos definidos en la política de seguridad de la información. Las áreas de compliance, ¿sí? que podrían o no ser parte de seguridad de la información, pero que siempre van a estar muy relacionadas, y las propias unidades de negocio, ¿sí? Porque recuerden que si bien nosotros desde el punto de vista de IT o de la gestión de IT somos responsables de gestionar sistemas de la organización, los propios dueños de cada uno de los sistemas que nosotros gestionamos y a quienes les prestamos servicios son responsables de aportar las definiciones sobre la criticidad de cada uno de esos sistemas para el negocio, ¿sí? De cómo es la criticidad desde el punto del sistema operacional, desde el punto de vista de los datos que están ahí, de los niveles de confidencialidad macro a nivel sistema y micro a nivel de los datos que estén ahí. Entonces, si nosotros como área de implementación de este tipo de soluciones no tenemos un buen input desde las áreas cliente sobre cuál es el manejo de información que hacen, cómo lo hacen y cuáles son los recaudos que ellos necesitan tener, difícilmente nosotros los podemos implementar si no sabemos qué es lo que tenemos que implementar como restricciones de acceso. Entonces es fundamental que la propia área, que en general va a ser la dueña del sistema de origen de datos, aporte esa información, ¿sí? Y bueno, un poco como a modo de conclusiones, lo que se menciona acá es lo que venimos hablando, ¿no? Que cuando hablamos de Big Data hablamos de muchos términos que involucran muchas tecnologías, implementaciones, productos, ¿sí? Formas de trabajo, perfiles profesionales, y esto está en evolución, ¿sí? Está en evolución permanente por estos días. Ya viene en evolución y sigue en evolución. Entonces no sabemos muy bien dónde va a terminar o cómo va a terminar decantando. Este mismo año ya hay carreras nuevas en la UBA específicas para ciencia de datos. Empezaron a haber ya hace un par de años algunos posgrados de esto. Se está especializando cada vez más, ¿sí? Entonces, como algo que está gestándose ahora, tiene lo que mencionaba al principio, que está en evolución, que lo podemos ver en algunos casos de distintas maneras o de distintas ópticas a un mismo tema según en qué organización se lo esté implementando o se lo haya implementado, ¿sí? Entonces puede darse esto de que algunos nombres o terminologías o tecnologías se implemente de distinta manera en organización y organización, ¿sí? Y bueno, obviamente si nosotros nos enfrentamos a una situación de negocio en la que entendemos que podríamos contar con algún tipo de información que nos haga más sencillo el proceso de toma de decisiones, pero no tenemos muy claro esa información de dónde puede surgir de nuestro negocio, nuestra primera aproximación debería ser procesar los datos que estamos generando, todos los datos que estamos generando, para ver si con los datos que ya estamos generando y que hemos venido generando, no podemos descubrir esas relaciones que nos faciliten la toma de decisiones, ¿sí? Y bueno, acá por último tenemos algunas referencias que les van a quedar en la presentación, que hoy no está subida, pero se la subo ahora ni bien terminemos, para que ya la puedan tener, ¿sí? Para que puedan
profundizar un poco más algunos de estos conceptos. Bien, desde el punto de vista de lo que nosotros tenemos previsto en la cátedra para esto, ¿sí? para